Suerte más adelante, acá mi coronel está coordinando para ver si nos podemos ir a la tiza, ¿no es cierto? Y poder, lo que nos puedan apoyar, poder hacer ese trabajo. ¿Listo? Conforme va avanzando la instrucción, ustedes van a ir conociendo y va a ser un poquito mucho más fácil y familiarizarse más ustedes con los explosivos, para que después puedan trabajar. No tienen que tener temor ni nada de eso. Muy bien. Uno más, por favor. Bueno, mi coronel ya les había dicho, ¿no es cierto? Los conceptos son los mismos, pero hay a veces cierta diferencia, ¿no? Pero la mina es lo mismo. ¿Qué cosa es un explosivo? Los explosivos son compuestos químicos. O sea, no se encuentran en la naturaleza como el cobre o los minerales, ¿no? Sino son compuestos. Varios químicos se juntan para formar un explosivo. ¿Ya? Estos compuestos químicos, ¿ya?, tienen una particularidad exclusiva, ¿ya?, que mediante un estímulo, que puede ser calor, roce, golpe, choque, chispa, etc., después más adelante lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cambian su estado natural. ¿Cuál es su estado natural? Sólido. También hay gaseoso, también hay explosivos líquidos, ¿no es cierto? Pero estos cambian su estado. Cuando un carro viene en una avenida hacia una pared, si viene despacio, gira a la derecha y se va. Pero si viene a 100 kilómetros por hora, si no tiene tiempo para girar, el carro se va a ir contra la pared. ¿Ya? Eso es lo que hace el explosivo. Para que lo entiendan. ¿Listo? Es la alta velocidad lo que rompe, destruye. Puede destruir acero, puede destruir cualquier cosa. ¿Ya? Y el calor, ¿no es cierto?, evapora todo lo que está cerca. ¿Ya? El explosivo agarra en un promedio 5000 grados centígrados en milisegundos. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos conociendo el explosivo, cuál es su mecanismo, porque tenemos que saber qué hace, qué no hace. Esa es la particularidad más importante del explosivo. El explosivo tiene demasiada velocidad y ese es el peligro. ¿No? ¿Qué genera? Dice, un fuerte impacto. Eso es un golpe. ¿No? Y el golpe es tan fuerte que rompe todo. Gran volumen de gases. El gas crece, es lo que hace la fuerza de choque. ¿No? Que se expande con gran energía desplazando los cuerpos. O sea, los bota. Y a la vez los despedaza, los rompe. Los bota, no queda nada. Todo lo que está alrededor lo bota. Lo lanza. ¿Ya? Se fabrican de diferentes características, ¿no es cierto? Los explosivos hay de varios tipos. Entonces, cada explosivo tiene una característica especial. Si no, existiría un solo explosivo. No existe un solo explosivo. Existen muchos tipos de explosivos y cada uno tiene una característica particular, tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil o comercial. Siguiente. El que tiene alguna pregunta, pues pregunte, porque así nos vamos familiarizando más con el tema. Sigue. La onda de choque. Lo que tenemos que saber aquí es que el explosivo en sí no detona por sí solo. O sea, puede detonar por sí solo, pero no sería una forma controlada. La única forma de nosotros podemos controlar las detonaciones, ¿no es cierto?, es mediante un detonador. El explosivo, para poder detonar, necesita un iniciador. Y ese iniciador, ¿no es cierto?, se debe colocar dentro o cerca del explosivo, ¿no es cierto? Y por técnica, todo detonador debe ir dentro del explosivo. Dice, la onda de choque originada por el detonador. El detonador, como ustedes están viendo aquí, produce una onda de choque. ¿El detonador qué cosa es? ¿Quién sabe? Me imagino que sí deben saber, ¿eh? No hay militares aquí, ¿no es cierto? Pero quiero que participe también. A ver, ¿quién me dice qué es un detonador? El detonador es lo mismo que un fulminante, se le conoce también como fulminante. El detonador en realidad es un explosivo pequeño. Es un explosivo pequeño. Normalmente
está compuesto por un explosivo conocido como PEN, ¿no? Su nombre técnico es penteritita tetanitrada, pero se le conoce como PEN. Es un explosivo de alta potencia, ¿no? Y también se utiliza en este tipo de detonadores el RDX. ¿Ya? Son dos compuestos diferentes, pero que tienen la misma finalidad. Este explosivo pequeño es sensible al calor, o sea, es tan sensible al calor que puede detonar con el calor de nuestras manos. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, es mucho más peligroso manejar los detonadores, ¿no?, que manejar en sí el explosivo. Ha habido casos en que el detonador detona por el simple hecho de soplarlo, por el aliento nada más. ¿Ya? A veces el detonador hay varios tipos de detonadores que vamos a ver también más adelante, ¿no es cierto?, que son para colocar mecha, ¿no?, que son los conocidos como los no eléctricos, y también hay los detonadores que son eléctricos, que funcionan con batería, que son los más comunes y los que más se utilizan. Esos detonadores a veces se ensucian o le cae tierra, polvo, ¿no? Entonces el personal que no tiene conocimiento, ¿no?, de las medidas de seguridad, ¿no?, o el negligente, a veces sopla para botar el polvo. Normalmente no detona, porque está hecho precisamente para cumplir las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, para evitar accidentes y todo eso. Pero yo quiero que ustedes entiendan una cosa, y acá viene la muerte de los instructores, o sea, de los expertos en manejo de explosivos, y mueren. ¿Cómo puede ser posible eso si son expertos? El explosivo tiene una particularidad. ¿Y cuál es? Que todo explosivo es impredecible. ¿Qué quiere decir impredecible? Quiere decir, por más que tú lo estudies y te diga que este debe funcionar A, B y C, y si por ahí funciona con D, o sea, se sale de su rango. Lógicamente influenciado a diferentes tipos de factores, que puede ser la presión atmosférica, el calor, ¿no es cierto?, el almacenamiento, ¿no?, el campo electromagnético, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay factores que a veces el instructor o el especialista no lo puede manejar. Entonces se sale de control, ¿no?, pero el instructor no lo sabe. Por ejemplo, nada más, en las medidas de seguridad, ¿no?, una de las medidas de seguridad es de que uno no debe fumar cuando trabaja con explosivos. ¿Por qué no debe fumar? Sí, por el calor, ¿no es cierto? Puede caer una polilla, un poquito de ceniza encima del explosivo, ¿sí o no? ¿Y qué puede pasar con eso? Puede detonar. ¿Por qué? Porque uno de los motivos por el cual un explosivo puede detonar es el calor. Entonces, si le cae un poco de ceniza prendida encima del explosivo, el explosivo va a detonar, ¿no es cierto? Pero el explosivo está hecho para no detonar por eso. Pero sin embargo, las medidas de seguridad así lo estipulan. ¿Por qué? Porque el explosivo es impredecible. ¿Ya? El explosivo es impredecible. Yo puedo tirarla, por ejemplo, ¿no?, uno de los principios dice que uno no debe fumar sobre los explosivos, pero sin embargo los explosivos arden. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo echar al fuego, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a pensar, ¿qué podemos pensar que sucedería con el explosivo si lo tiro al fuego? Que explote, ¿cierto? Pues no explota, arde, como si fuese leña. Es más, en la época de Vietnam, los estadounidenses cocinaban sus comidas con barras de C4. Preparaban su café con barras de C4. Prendían el C4 y comenzaba a arder, y era como un combustible que duraba buen tiempo. Ponían su taza y calentaban su agua y hacían su té. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, el explosivo es impredecible. Es por eso que nunca debemos tenerle confianza. Nunca. Siempre tenemos que tener recelo al explosivo. Hace años en Marina, un instructor de FOES, de explosivos, voló en su almacén, preparando sus cosas ahí, voló. Nadie sabe. Lo más triste es que nunca se llega a saber qué pasó, porque muere el paciente y destroza y destruye toda la evidencia.
Lo mismo pasó también en el BRAE. En el BRAE hace como 3 años, ¿no? O 4 años, ¿no? No sé si sabes, ¿no? 3 años. 2017 creo que ha sido también un instructor de explosivos de la escuela de comandos, que trabajó en la escuela de comandos. Tenía los conocimientos, todo, era un instructor. Hay muchos factores. No necesariamente el exceso de confianza. También puede ser que el explosivo es impredecible. ¿Qué quiere decir impredecible? Por ejemplo, yo trabajo las cosas en base a mi experiencia, ¿no? Yo tiro el explosivo al fuego y arde. Tiro el explosivo al fuego y arde. 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y arde. Entonces, yo puedo venir ahora y decir, ¿sabes qué? Yo voy a tirar el explosivo y vas a ver que va a arder. Yo lo tiro y explota. ¿Me entiendes? ¿Eso qué quiere decir? Que es impredecible. Entonces, eso no se debe hacer. El hecho de que el explosivo arda, no se debe hacer, porque la forma del explosivo para destruir tiene sus método de destrucción. Tiene sus métodos. Les adelanto también otra cosa. Y le pasa los mismos instructores a veces no tienen los conocimientos. Una cosa es estudiar y una cosa es tener la experiencia de campo. ¿No es cierto? Instructores que tienen su experiencia, todo, pero a veces no van más allá, porque mientras no te llegue la oportunidad de tener la posibilidad de conocer ese campo o esa situación, pues no vas a aprender. Yo, por ejemplo, yo soy instructor de explosivos en la escuela de comando, pero yo no sé todo de explosivos, porque yo no soy ingeniero. Y ni siquiera el ingeniero podría saber todo. Nunca se deja de aprender. Nunca uno puede decir que sabe todo. Nunca uno puede decirse que el experto es el que mejor maneja. Pero no quiere decir que es el que sabe todo. ¿Listo? Yo tengo muchísimo que aprender. Pero lo que sé hasta ahora, bueno, lo sé. ¿Listo? ¿Qué pasó en la playa La Tiza? Se llevó, de la escuela de comandos, había bastantes explosivos y se le dio la misión a la escuela de comandos para que lo destruyan porque eran explosivos vencidos. O sea, ya tenían fecha de caducidad. Entonces, lógicamente no todos vencen, también detonan. Pero ya no te da la confianza. Entonces, como no te da la confianza, entonces mejor lo destruimos. Entonces le dan ese trabajo a la escuela de comandos. La escuela de comandos lleva un camión lleno de explosivos, ¿no? Y se van a La Tiza. En La Tiza le dice a un instructor, ¿no? Le dice para que destruya las cargas. Él tenía conocimiento de destrucción de carga, pero no lo había hecho solo en instrucción. No había tenido la oportunidad de destruir cargas, pero tenían los conocimientos teóricos, ¿no? Pero no tenían la práctica. Entonces, ¿qué sucedió? Como él sabía que el explosivo arde, justo le había hecho yo un ejemplo, lo tira al fuego y arde, entonces agarró, le dijeron, para destruir el explosivo. Entonces, ¿qué hicieron? Descargaron todo el explosivo en medio del cerro, en La Tiza, en la parte alta, un pampón, hicieron una ruma. Y como el mayor, que estaba a cargo, creo que era sábado, querían irse, a ver, rápido, ya, no te preocupes, te lo quemamos ahorita. Lo amontonaron, y era una cantidad, pues había como 300 kilos, creo. Y agarró, le echó gasolina, o petróleo. Lo prendió. Es una forma correcta de destruir, porque ese es un método para destruir explosivos. Pero ahorita van a ver cuál fue el error. Porque una forma de destruir explosivos es también por la quema. Entonces se puede quemar el explosivo para destruirlo. Lo prendió y ¡pum! Como era combustible, comenzó a arder todo el montón. Y se pusieron costado y estaban mirando. Y comenzó a botar humo negro, porque una de las características del explosivo militar es humo negro. Comenzó a botar humo negro y estaban como 5 minutos. Y oye, eso se va a quemar, ya, vamos bajando. Y comenzaron a bajar. Estaban bajando más o menos a 100 metros, 150 metros. Y habían bajado ya, como está en la parte alta, habían bajado abajo a la emplanada. Ya estaban llegando al camión y ¡boom! Se escuchó hasta chorridos, ¿no? Eso fue el año 90 y tanto, creo. Chorridos, todo Lima se escuchó la explosión. Todas las lunas de los balnearios que estaban al frente, unas lunazas. Se los barrió todititos.
Y ellos que estaban, menos mal que ellos habían bajado, ya estaban abajo, ya la onda prácticamente ya no los agarró. Pero siempre el sonido y los ha sacudido también, hasta que se levantaron todos empolvados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todos los explosivos tienen una temperatura de detonación, así se llama, una temperatura de... Mientras no llegue esa temperatura de detonación controlada, el explosivo no detona. Hay un error de detonación, así se llama, o falla de detonación. ¿Qué pasó con el explosivo? Cuando se va a destruir explosivos, sí se puede quemar, pero se debe hacer montones pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es lo mismo hacer uno grande que uno pequeño, es lo mismo, ¿sí o no? ¿Qué sucede? Les explico. Cuando el explosivo quema, ¿no es cierto?, el calor lo irradia hacia el ambiente, o sea, pierde temperatura. Entonces se va consumiendo y se acaba. Pero el calor no solamente va para afuera, también va para adentro. Entonces, cuando el montículo es pequeño, ¿no es cierto?, comienza a calentarse, pero no tiene tiempo suficiente de alcanzar su temperatura. Entonces se consume. Pero cuando es bastante, comienza a despedir la temperatura, pero para adentro también comienza a calentar. ¿No es cierto? Pero como es bastante, se demora. Entonces tiene más tiempo para llegar a 400 grados centígrados, que es la temperatura para su detonación. Entonces, como es grande, se ha consumido un poco, pero adentro comenzó 300, 350, 400, ¡boom! De nuevo. Y menos mal que bajaron, ¿no? Porque eran como 4. Porque si no, no lo hubiesen encontrado. Lo mismo que pasó en el norte, en Polvorín. Había también ahí explosivos, todo. Nunca encontraron ni su borceguito, no encontraron. ¿Listo? Entonces, esa es la situación con los explosivos. Entonces, estamos conociéndolo cómo es. Y ustedes sí deben de saber este tipo de anécdotas, porque ustedes van a ver, ¿no es cierto? El día que ustedes estén de repente en un trabajo y vean que alguien está manipulando explosivos, o de repente alguien está destruyendo explosivos, ustedes ya escucharon y dicen, ¿qué están haciendo? No, vamos a quemar todo ese explosivo. Usted no puede quemar todo, no, si yo soy el experto. ¿Así está seguro que es el experto? ¿Me entienden? Entonces, todas esas cositas, ya ustedes, con la experiencia, no en campo, pero al menos teórica, ustedes ya pueden transmitir. Ustedes deben tomar nota. Todas esas cositas, tomen nota. No quemar, todos los montones de explosivos van a tener más de 10 kilos a 15 kilos como máximo. Entonces, para destruir todo, ¿qué se hace? Se hace un montón acá, un montón allá, cada 50 metros, un montón, un campo abierto, y se quema. Si llegase, porque el explosivo es impredecible, si llegase a detonar, es una pequeña cantidad, ¿no es cierto? Y lógicamente la destrucción de explosivos se hace siempre en lugares alejados, pues donde si llegase a detonar por algún motivo, pues no cause daños, ¿no?, a personas ni tampoco a edificaciones, propiedades, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las medidas de seguridad. Entonces, ustedes ya con ese conocimiento, ya ustedes más o menos ya pueden ir, ¿no es cierto?, manejando esto. Ahora, los explosivos lógicamente no pueden estar al calor, o sea, no pueden estar al sol. El explosivo es impredecible, señores. El explosivo debe detonar con 400 grados, o sea, cada explosivo tiene su temperatura de detonación, pero el promedio es 400 grados. Pero hay explosivos que detonan con menos. No sabemos por qué. Porque es impredecible, ¿ya? Es por eso que hay que tener muchísimo cuidado. Al explosivo se le trata como una señorita. Cuidarla ahí bonito, ¿listo? En su sombrita, en su cajita, siempre con mucho respeto, ¿me entiende? Muy bien. El explosivo viene con su hoja de seguridad. ¿Ustedes entienden que el explosivo viene con su hoja de seguridad? Claro. Todos los explosivos cuando se los compra y son explosivos, cada explosivo tiene una característica diferente. Y cada explosivo cuando ustedes lo compran, lógicamente de forma legal, pues, ¿no?, va a venir con su hoja de seguridad, con su cartilla, con todo. Entonces, pero si ustedes lo van a comprar, pues, en mercado negro, lógicamente no va a venir así, ¿no? Entonces, parece mentira que el manejo de explosivos no es tan difícil, sino que a veces le tenemos miedo porque es un campo nuevo y peligroso. Entonces,
le teníamos cierto temor, pero ese es un juego de niños, ¿eh? Y ustedes van a ver, ¿eh? El explosivo, lo que es explosivos básicos, es un juego de niños. Y cuando uno va avanzando más, ya entra matemáticas. Entonces, ya ahí, por ejemplo, entra cálculo de cargas, ya. O sea, tenemos que calcular la cantidad. Por ejemplo, en Chavín de Huántar, por decir, ellos para ingresar, ellos entraron por la pared. ¿No es cierto? Entonces, para entrar por la pared hay que romper el muro. Pero si yo coloco explosivo por colocar, o no rompo el muro, ¿no? O me lo llevo toditito los que están adentro. Bueno, al menos si tú quieres llevarte a todos los que están adentro, no había problema, ¿no? Pero en un rescate de rehenes, solamente quieres entrar nada más. ¿Para qué? Para poder rescatar al rehén. No puedes herir adentro a nadie. La finalidad del explosivo es solamente hacer el hueco o el hoyo en la pared. Solo esa, ¿no? Y los comandos que entran son los que se encargan de capturar o aniquilar, en todo caso, si ofrece resistencia, al enemigo. Y rescatar a los rehenes. Entonces los rehenes deben estar intactos, el explosivo no les debe hacer daño. ¿Cómo lo hacen eso? Con matemática. ¿Ya? Hay técnicas de cálculo y colocación de cargas, donde se calcula la cantidad de explosivos. Y cada explosivo tiene una potencia relativa. Y todos los explosivos están basados al TNT. O sea, el TNT, su potencia relativa es 1. Y los demás explosivos, en base al TNT, le sacan la potencia relativa. Entonces quiere decir que yo calculo con TNT y puedo sacar con cualquier explosivo la cantidad de explosivos que utilizar. Por ejemplo, ¿no? Los explosivos plásticos son 34% más potentes que el TNT. Los explosivos plásticos. Si yo, para volar una pared, yo necesito 1 libra de explosivos de TNT, ¿cuánto necesitaría para volar ese mismo muro, pero con un explosivo plástico? 1.34. ¿No es cierto? Ya, no pues, no puede ser. Menos. Tiene que ser menos. 34% menos. Solo un tercio. ¿Me entiendes? Entonces ya, eso se hace un cálculo, ¿no es cierto? No, lógicamente no lo vamos a llevar, ¿no? Pero por cultura general para que lo sepan. Se hace un cálculo y de tal manera que la detonación de ese explosivo haga el mismo efecto que la misma cantidad de TNT. Pero podemos colocar, sí. Pero eso te va a depender del material o de la resistencia del material que vas a utilizar. Es que el cálculo de materiales se hace en base a lo que vas a destruir. ¿Entiendes? Por ejemplo, si quieres romper un muro, concreto armado, si quieres romper maderas, ¿no? Ladrillos en soga, ladrillos en cabeza, o sea, hay unas técnicas, ¿no?, donde se hace ese cálculo. Entonces, en base a eso, se hace la conversión. ¿Ya? No vamos a tocar ese tema porque es un tema amplio, pero para que ustedes lo sepan. Entonces, los explosivos tienen diferentes potencias. Es por eso que, por ejemplo, sí. A veces se puede usar el cebado del tren explosivo. Claro, ahorita vamos a entrar a eso. Sí, ahorita vamos a entrar al cebado. Ya fue, René. René, ya fue. Escuchar acá, yo me estoy abocando más que todo a lo que es un trabajo, el trabajo que va a ser de ustedes, que es seguridad y control, ¿no es cierto? Y prevención de accidentes. Que conozcan estos mecanismos, más que el resto, que también lo van a saber, pero que no le va a servir de mucho. Más le va a servir los ejemplos que les voy a dar. Por ejemplo, en la operación Chavín de Huántar se coloca la brecha. La brecha utiliza un explosivo especial, ¿no es cierto? Ese explosivo, lo único que tiene que hacer es golpear la pared y la pared debe caer. Y no debe entrar onda hacia adentro. O sea, ¿no es cierto? Si el explosivo, si yo coloco un ejemplo por kilo, ¿no? Si yo coloco 1 kilo de explosivos y el kilo de explosivos entra hasta acá, no está bien. El explosivo debe entrar así. Nada más. Y para adentro entra el rebufo nada más. Un rebufo. Si yo coloco demasiada carga, va a lanzar todos los pedazos de ladrillo, todo eso, va a lanzar y va a golpear a la gente adentro.
y va a lanzar también ladrillos. Y la misma onda va a entrar y va a golpear a la gente, los va a matar, los va a herir. Y si es demasiado débil, la pared no se va a romper completamente y no se va a poder ingresar. ¿Listo? Entonces, o sea, no es tan simple, no es tan sencillo. Se practica bastante, ¿no? Y saber tipo de material. Pero tiene que tener una buena información también del material, del muro. Por ejemplo, también hubo una brecha que no se abrió. Hubo una brecha que no se abrió porque el explosivista pues no podía ir a la embajada para ver cómo era la pared, ¿no? Se basó a información. Pero, ¿cuál fue el problema en esa brecha? Dentro de la pared, esas paredes eran antiguas, tipo arquitectónicas, creo que le llaman. Antiguas, de este grosor. Pero, ese no es un problema para el explosivo. El problema fue que no era un solo ladrillo. No había un ladrillo de cabeza y un ladrillo de soga. Y lo habían construido, ¿no? Antiguamente con cemento, ladrillo, cemento, ladrillo hacia arriba. Y de nuevo, al costadito, otra vez, cemento, ladrillo, al costado. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que había un vacío. ¿No es cierto? Había un vacío entre los dos muros. Una luz, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema cuando nosotros hacemos cálculo de colocación de cargas ahí? Cuando la onda ingresa y encuentra vacío, se va por el lado más fácil. Entonces toda la potencia se fue por el costado. ¿Llegó a golpear? Sí, llegó a golpear, pero no llegó a tumbar completamente el muro. Entonces se abrió un hueco más o menos de este tamaño. Pero por ahí no puedes pasar. ¿Entiendes? Entonces hay un problema con la detonación por un mal cálculo con la pared, con una mala información. Mala información. Y el cálculo no ha sido correcto, lógicamente, en base a la información. ¿Listo? Muy bien. Reacción de la masa explosiva, originada por la onda inicialmente en un punto. Este es el fulminante. Detona la carga y manda una onda de choque. Esa onda de choque estimula a la carga completa. Y el explosivo en su conjunto detona. Primero detona el fulminante, después detona el explosivo. Pero todo es en milésimas de segundo. No. ¿Listo? Bueno, prácticamente la primera onda estimula toda la carga. Quiero que acá también tengan en cuenta algo. Cuando detona, esto produce una onda de choque, y esa onda de choque, que se le conoce como onda detonante, esa onda detonante inerva toda la carga explosiva. Y una vez que se inerva toda la carga explosiva, cambia su estado natural, o sea, detona, explota. Pero ¿qué sucede si yo pongo otro aquí, otro acá? ¿Han escuchado ustedes hablar de la simpatía? ¿No es cierto? Por simpatía. El explosivo, dependiendo su fuerza de detonación, puede detonar a otros explosivos cercanos. Por ejemplo, la dinamita puede detonar a otra dinamita si está a 1.5 centímetros de distancia. O sea, si yo coloco un explosivo, una dinamita aquí, y lo coloco a 1 centímetro costado, esa dinamita también detona, explota. Si yo lo coloco a 2 centímetros, ¿explotará? Puede que sí. Puede que sí, puede que no, ¿no es cierto? Si es que sí, detona. Pero si es que no, también va a desaparecer el explosivo, pero no ha detonado, sino ha sido pulverizado por el primero. O sea, lo lanzó, lo despedazó, lo destrozó. O sea, no detonó. ¿Y cuál es la diferencia de eso? De que solamente hay una expresión pequeña. Si este explosivo llega a detonar al otro, va a haber una explosión mucho más fuerte, el doble de fuerte. ¿Listo? Muy bien. A ver, siguiente, hermanito. Dale completo ahí, completo la voz. Bueno, este es el ejemplo anterior también, ¿no es cierto? En esta parte, retrocede uno. Sí, sino que está lento la A la máquina. Ahí está. Ahí, ya. Ya está.
esta es la parte del detonador, ¿no es cierto? Detona el detonador y envía su onda de choque en todas las direcciones. Lo que le quería decir era lo siguiente: cuando nosotros colocamos un detonador, el detonador no tiene la fuerza suficiente para hacer detonar a todos los explosivos, ¿ah? Inerva a este y este hace detonar al otro. Entonces nosotros podemos poner, por lógica, podemos poner en fila, pegaditos, 50.000 dinamitas, ¿no es cierto? Y deben detonar, ¿cierto? Bajo el principio de que si yo coloco a 1 centímetro un explosivo y sin cebar a solo hace detonar al otro y el otro al otro, supuestamente, ¿cierto? Ya no es así. El explosivo, si no está cebado, va perdiendo intensidad. Detona a este pierde capacidad para detonar a y este pierde para y sucesivamente. Es por eso que se utilizan, cuando se detona cantidades de explosivos, se utilizan los famosos boosters. Los boosters o multiplicadores de potencia. El booster vendría a ser un detonador grande, ¿no es cierto? Pero tiene la forma de un explosivo cualquiera. Entonces, esa carga sí puede ser detonar una gran cantidad de explosivos. Le voy a decir otro ejemplo. Se hizo la práctica con los alumnos también ahí del curso regular de comandos en Cruz de Hueso, para que ellos puedan ver, porque ellos preguntan y entonces cuando preguntan se les dice y se les demuestra con un ejemplo. Entonces se lleva al campo, se coloca una ruma de explosivos acá y la misma cantidad de explosivos 100 metros más allá, ¿no es cierto? Se coloca un fulminante, se ceba un cartucho y se lo pone al centro, su cable, ¿no es cierto? Y nos ponemos en una distancia prudente. En el otro lado igual, hacemos lo mismo, pero le colocamos un booster. Es un explosivo un detonador más grande. Entonces, igualito con su cable. Entonces, y se les pregunta pues a los alumnos, como yo les voy a preguntar a ustedes: ¿qué pasaría si yo detono este grupo de explosivos y este grupo de explosivos? Supuestamente van a detonar, ¿cierto? Van a detonar. Entonces se les agarró y se les hizo la prueba. Ya, alumnos, ustedes detonen esta carga que no tenía booster. Como es cantidad, ¡boom! Que retumba todo el desierto, ¿no? Y se le pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? No, ha detonado todo por simpatía. Todo el mundo conoce la simpatía, que se ha detonado todo por simpatía. Nos acercamos al lugar y le digo: ¿qué cosa ves por acá cerca? Y comienza a buscar y comienza a encontrar envoltorios de dinamita, porque la dinamita viene en un papel, envoltorios de papel picado, por acá, a veces pedazos de explosivos, por ahí, pedazos de explosivos sólidos, por aquí, pues son de colores, rosado, hay color amarillo, marrones, y se encuentran pedacitos de explosivos tirados en el suelo, como si lo dicen chancado. ¿Qué pasó acá? Entonces, por lógica, no ha detonado toda la carga, ha detonado solamente una cantidad que ha sido influenciada por el detonador, y lógicamente el resto ha sido destruido porque la carga explosiva que tiene fuerza, lo ha reventado, lo ha lanzado por todo sitio. Regresamos al lugar, detona este lado. Muy bien, a ver, voluntarios, la gente echarse, acostarse, no más, decía la gente, no más. Vamos a como 150 metros. Siéntense. No hay no más, no hay, ya. ¿Quieren parado? Detona. ¡Bum! Los peinó a todos. Lógicamente no les hace daño, que se siente la onda, pero ¿qué pasa ahora? Lo que sucede es de que el booster es el multiplicador de potencia del fulminante. Entonces toda la carga sí se irradió. Toda la carga detonó. Es por eso que la explosión fue mucho mayor. ¿Listo? Entonces, siempre cuando se destruyen explosivos por detonación, porque una forma de destrucción es por quema, por destrucción
y por detonación. Hay tres formas de destruir los explosivos. Hay otro también que es por disolución, o sea, lo disuelven en agua, todo. Es un proceso un poquito más complicado, ¿verdad? Dicen que es más seguro, pero son las formas más conocidas y más utilizadas son por detonación, cuando es poca cantidad y tienes espacio para hacerlo, vas y lo detona. Es lo mejor que puedes hacer para destruir un explosivo, es detonarlo. Ya, una vez que lo detonas, ¿sí? Ya, una vez que lo detonas, el explosivo ya no sirve, ¿no es cierto? Está quemado ya. Pero para hacer eso necesitamos un lugar aparente, un espacio grande y donde no ofrezca daños y todo eso para hacer la detonación. Y para hacerlo pues en cantidades mayores, pero porque no puede estar preguntando uno, otro, y no perder tiempo. De frente un montón, en medio del desierto y detonas todo. Ese es por detonación. El otro por quema, ya le hice el ejemplo, ¿no? Si tienes un espacio grande, ya lo quema todo también, al final va a detonar. Pero también necesitas espacio. No tienes mucho espacio, lo puedes quemar en pequeñas cantidades, ¿para qué? Para evitar su detonación. Y si llegasen a detonar, debe estar del rango de que no cause daños a personas ni propiedades, nada de eso. Que es el de destrucción se utiliza normalmente cuando es los explosivos están dentro o están encapsulados dentro de granadas de mortero, por ejemplo, misiles, bombas, etc. Por ejemplo, ¿no? Los aviones bombarderos lanzan unas bombas de 100 kilos. ¿No es cierto? ¿Dónde lo vamos a detonar esos 100 kilos? Entonces, eso lo destruimos. ¿Cómo lo destruimos? Utilizando un sistema de destrucción. Es un sistema que también con un explosivo especial que hace que queme al explosivo, pero no lo detona, lo quema. Le lanza un chorro de temperatura y neutraliza el explosivo. Termina la detonación, no hay una detonación, hay una detonación pequeña nada más de un explosivo especial. Detonamos, ¡boom! Listo, nos acercamos y encontramos la bomba, vamos a poner una bomba, ¿no? Está abierta, todo su envoltorio, ¿no? Está abierto y adentro está el explosivo. Está el explosivo ahí, pero ese explosivo es harina. O sea, tú lo tocas y se hace como si fuese un polvillo. Y eso ya no detona más. Tú lo cebas, le pones un fulminante y ya no, o sea, le quita la característica del explosivo. ¿Ya? Es una de las formas de destruir, ¿no? Y todo lo que son explosivos pequeños, granadas, también se lo destruye por detonación. Normalmente la destrucción es para explosivos más grandes y mayores. Porque es un riesgo que es abrir, porque una granada de mortero, por ejemplo, una granada de mortero de 120 es este tamaño. Tiene su envoltura, es de fierro fundido o de acero templado. Cuando detona, toda esa envoltura se fragmenta y son las esquirlas. Se hace rocío, como la luna del carro, se hace rocío y sale disparado todas esas metrallas. Entonces, cuando cae una granada, lanza arroz por todo sitio, de metal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sacar o desactivar el explosivo que está dentro de esa carcasa de acero fundido ahí? Tendríamos que meter sierra, ¿sí o no? O tendríamos que soldadura, o perdón, cortador de metal, no sé. No se puede. Entonces es más complicado ya. Lógicamente se le desactiva sacando el detonador, porque tiene un detonador que está en rosca. Pero igualito el explosivo sigue ahí, porque nosotros es un riesgo ahí el explosivo. Es ahí donde se utiliza la destrucción, ¿ya? Se coloca la carga encima del metal, rompe el metal y quema el explosivo interno. El explosivo no detona, prácticamente se vuelve inerte. Siguiente.